Buenos días, bienvenidos al canal de Tereré con Dharma. Hoy continuamos con nuestro 10º episodio de la biografía del Buda Shakyamuni. Biografía ilustrada del Buda Shakyamuni, página 228. Otro día, el Buda llevó a Nanda de paseo por otro lugar. Era un sitio lleno de peligrosas fosas y heladas cuevas, con dagas y espadas que asombraban el suelo. Pensaba en un ambiente de maldad. Era el infierno, el Hades. De pronto vio frente a él un enorme recipiente colmado de aceite hirviendo. Un sirviente infernal dormitaba a su lado. Nanda lo despertó y le preguntó por qué estaba el recipiente allí sin usarse. El ayudante explicó: esta olla de aceite está reservada para un hombre de nombre Nanda, que recibirá su castigo aquí. Fue ordenado monje por el Buda e hizo votos para renacer en el cielo. Pero cuando acabe la vida en el cielo, su karma ordenará que se sumerja en los infiernos para recibir el debido castigo. Lo estoy esperando. Al escucharlo, Nanda, profundamente aterrorizado, se arrepintió ante el Buda diciendo que jamás desearía renacer en el cielo y que enfocaría su mente en las prácticas correctas para liberarse de la transmigración y alcanzar el Nirvana. El Buda fue a un retiro de verano en el monte Buitre. Un día se sintió invadido súbitamente por una sensación de dolor que no podía explicar. Supo que la salud de su padre desmejoraba. Poco después, un mensajero real arribó con la noticia de que el rey se encontraba gravemente enfermo y que deseaba que el Buda fuera al palacio a la brevedad. Al recibir esta noticia, el Buda no dudó ni un instante. Inmediatamente partió con Nanda, Ananda, Rahula y otros discípulos hacia Kapilavastu. El rey Suddhodana, de 93 años, agonizaba. En el palacio reinaba un clima de duelo y dolor. Cuando el Buda entró a la corte, las doncellas rompieron en llanto, pero él las calmó y luego se aproximó al lecho de muerte. Sabía que la vida de su padre estaba por extinguirse. El rey Suddhodana tomó con firmeza la mano del Buda. Con lágrimas en los ojos, no pudo pronunciar palabra alguna. El Buda, entonces, le relató cuán majestuosa y hermosa sería de la tierra de la eterna felicidad. Lo convenció para que recitara el nombre del Buda Amitabha de modo de renacer en esa tierra. Así, el rey Suddhodana comenzó a repetir el nombre del Buda Amitabha y en medio de la suave recitación de los presentes, partió pacíficamente. Las señoras Prajapati y Yasodhara iniciaron la vigilia a su lado. Colocaron el cuerpo del rey Suddhodana en un ataúd cubierto con flores y joyas. Se situó el ataúd en el corte imperial para que los oficiales pudieran rendirle un último homenaje. El día del funeral, a fin de agradecer el regalo de la paternidad, el Buda, si bien ya era maestro de los hombres y de los devas, ayudó a cargar el ataúd junto con Nanda, Ananda y Rahula. Tanto hombres como devas estaban de luto. Los dioses celestiales también se acercaron para proteger la procesión. La gente del reino Kapilavastu estaba profundamente conmovida por la piedad filial del Buda. Se arrodillaron a los costados de la procesión y se postraron. El Buda explicó que los budistas debían practicar la piedad filial de modo de retribuir la generosidad de los padres. La entrega a los padres fue un acto de suprema humildad del Buda. Por medio del rol que asumió en el funeral como hijo del rey, cumplió con sus obligaciones mundanas y demostró así que la afirmación del budismo sobre la piedad filial es eterna. La madre del Buda, la reina Maya, había fallecido a los 7 días del nacimiento del Buda y había renacido en los cielos. Después de alcanzar la iluminación, el Buda fue al cielo Tudra para enseñarle el Dharma budista. El Sutra de los Votos originales del Bodhisattva Kshitigarbha contiene una descripción del discurso del Buda en esa ocasión. Este sutra constituye un ejemplo del principio budista de defensa de la piedad filial. Maulgajayana era uno de los discípulos del Buda. Luego de alcanzar el estado de Arhat, observó con su ojo divino que su madre había caído en el reino de los Pretra, los fantasmas famintos, y sufría mucho. Puesto que no podía rescatarla, consultó al Buda, quien le aconsejó que hiciera ofrendas a los monjes en el festival Ullavana en el último día del retiro de verano.
Los méritos de las ofrendas masivas podrían liberarla del sufrimiento. El Sutra Ullabama posteriormente fue denominado también Sutra de la Piedad Filial y ha sido muy popular entre los chinos hasta el presente. Después del funeral, el Buda permaneció por un tiempo en el Vihara Namatigani. Un día, su tía Prajapati trajo con ella 500 mujeres del clan Sakya y le presentó 2 nuevos kyasa, mantos. El Buda dijo: soy solo un miembro del Sangha, por lo que aceptaré solo uno de ellos, entregaré el otro a otro miembro del Sangha. Prajapati entonces pidió al Buda que aceptara ordenar a las 500 mujeres, pero el Buda no dio su consentimiento. De todos modos, puesto que estaban decididas a alcanzar su objetivo, se cortaron el cabello, vistieron el kyasa y se dirigieron al lugar donde se alojaba el Buda. Ananda se sorprendió al ver las 500 mujeres con las cabezas rasuradas, preguntó el motivo y se compadeció de ellas. Prajapati entonces pidió a Ananda que rogara por ellas ante el Buda. Las condujo hasta este y se postraron frente a él. El Buda compasivamente accedió al sincero pedido de Ananda y Prajapati. Les habló de los preceptos para una bhikkhuni y de las 8 reglas de respeto. A partir de aquel día, en el Sangha hay bhikkhunis y samanérika, miembros femeninos de la orden. Desde que el anciano Sudatta tomó refugio en el Buda, había guiado a todos sus hijos para formar una familia budista, con una excepción. Su hijo menor se había casado con Yuyet, hija del anciano Umi. Dado que pensaba que era muy bonita, se comportaba con arrogancia. No mostraba respeto alguno por su esposo, padres y hermanas. Esto sumió a la familia en una gran confusión. Todos los demás hijos y nueras del anciano iban con frecuencia a la Vihara Jetavana para oír las enseñanzas del Buda. Solo Yuyet era grosera e indisciplinada y rehusaba asistir. Como el anciano no lograba resolver este problema, decidió acudir a la ayuda del Buda. Arribó al Vihara Jetavana y pidió ver al Buda. Antes de que pronunciara palabra, el Buda ya sabía cuál era el problema. Anunció con amabilidad al anciano: puesto que Yuyet no está dispuesto a verme aquí, iré a visitarlos a la casa mañana. El día siguiente, el Buda llegó con sus discípulos a la casa de Sudatta. Salvo Yuyet, la familia entera salió a recibirlo y postrarse ante él. El anciano estaba preocupado porque Yuyet no aparecía, pero el Buda le aconsejó que mantuviera la calma. En ese momento, 1.000.000 de rayos de luz dorada irradiaron del cuerpo del Buda. A donde llegaba la luz, los lugares se tornaban transparentes. Todos en casa seguían los rayos con la mirada, y así vieron a Yuyet escondida, agachada y espiando por el ojo de una cerradura. En apariencia, Yuyet se oponía al Buda, pero en lo profundo sentía curiosidad y deseaba ver al Buda para saber por qué era tan respetado por el anciano y toda la familia. Cuando vio al Buda, su arrogancia habitual disminuyó. Con los rayos de luz irradiando del Buda, Yuyet no tenía dónde esconderse. Si bien estaba profundamente avergonzada cuando su esposo la condujo ante el Buda, aún mantenía su obstinación y no quería postrarse. El Buda se dirigió amablemente a Yuyet. ¿Qué es la belleza? No es la forma en que uno luce. Es más importante tener belleza interior. Si solo eres bella en la superficie, pero no en tu corazón, no tendrás el respeto y la estima de los demás. Además, como la juventud es transitoria, la belleza física se marchitará algún día. Las palabras de Buda sacudieron a Yuyet, quien comprendió la verdad. Cayó entonces de rodillas y se postró ante el Buda en señal de profundo arrepentimiento. El Buda le habló del Dharma, que se conoció como Sutra de Yuyet. El Buda dijo a Yuyet: como esposa, debes observar las 5 reglas de conducta, que son las 5 actitudes hacia el esposo, y debes rehacerte de los 4 malos hábitos. Al oír esto, Yuyet se convirtió en una verdadera creyente y puso en práctica las palabras del Buda. Desde ese momento, la familia del anciano Sudatta se transformó en una completa familia budista.